Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? Amén. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Amén. Podemos sentir su presencia aquí. Podemos sentir que Él es real. Amén. Él es real como el aire que respiramos. Él es real, hermanos, como el latir de nuestro corazón. Podemos disfrutar de su presencia. Amén. Dele gracias a Dios. Cierre sus ojos y dígale gracias, Dios. Dígale gracias, Dios. Dígale gracias, Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, porque estabas esperándonos, Señor. Gracias, Dios, porque estabas esperándome. Dígale, estabas esperándonos, Señor Dios. Y podemos sentir, Señor, que estás aquí. Podemos sentir, Señor Dios, que quieres satisfacer la necesidad de tu iglesia, Padre. Te damos las gracias. Te damos las gracias, te damos las gracias. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Voy a pedir que me acompañe a Santiago capítulo 1. Señor, en estos días ponía una palabra en mis pensamientos y de eso quiero hablarle el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículo 27, hermanos. Sí. Santiago 1:27, ¿ya está ahí conmigo? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse, dice ahí, limpio de la corrupción del mundo. ¿Sí? Conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu hermosa presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias porque te mueves, Señor, en nuestro corazón. Podemos sentir, Señor Dios, que eres real. Podemos sentir que nos amas. Podemos sentir, Señor Dios, que estás tocando nuestra vida. Estás sanando, Señor, las heridas. Estás, Señor, rompiendo las cadenas. Dios, estás restaurando, Señor, nuestra vida. Y te damos a ti el honor, Señor, por ello. Gracias, Padre, por tu toque. Gracias, mi Dios, por tu presencia, Señor, entre nosotros, Dios. Y queremos, Señor, entrar en tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas y hables a nuestro corazón, pongas oídos sensibles a tu voz, Señor Dios. Cualquier carga o preocupación, Señor, que pueda tener tu iglesia en estos momentos, la ponemos en tus manos y declaramos, Dios, que tenemos la victoria en tu nombre. Declaramos que tú tienes el control de todas nuestras necesidades, Señor, y de todas las situaciones que podamos tener en este momento. Lo declaramos en el nombre de Jesús y decimos amén, amén. Ocupe su lugar, por favor. Qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Qué bueno que está aquí. Es un gusto verle de nuevo. Algunos ya los habíamos mirado el jueves, ¿verdad? Y los demás el día de hoy, ¿verdad? Estuvimos 2 semanas fuera, ¿verdad? Andamos por allá en Barranquilla, Colombia, y gracias a Dios que el Señor nos dio la bendición de poder regresar con bien. Ya regresamos con un hombre comprometido, ¿verdad? Dylan, en gloria al Señor. Y saludamos a la familia Marchena Segura, creo que por ahí nos estaban mirando. Y es una bendición. Para mí ha sido sorprendente, hermanos, cómo Dios ha obrado en esta relación con Dylan y Vanessa, ¿verdad? Y en nosotros como familia. Entonces yo me sorprendí los últimos 2 meses cómo Dios ha puesto esa unidad en la relación, como si los conociéramos de años, ¿verdad? Entonces estos 2 semanas que estuvimos por allá, pues estuvimos conociendo a la familia, parte de la familia, y pudimos disfrutar un tiempo con ellos. Y realmente, pues, ¿verdad? Nos venimos, ¿verdad? Tristes, como si fueran, ¿verdad? Una familia, la familia que conocíamos durante muchos años y tenemos que dejar, ¿verdad? Porque vivimos lejos. Entonces, bien interesante cómo Dios ha obrado en esta relación. Y pues, ¿verdad? Les amamos, hermanos, allá les mandamos un saludo, pero estamos contentos de estar en casa de nuevo.
amén, de regresar aquí a casa y poder, hermanos, disfrutar con ustedes este tiempo en el Señor, ¿verdad? Le damos la bienvenida a quien nos visita en este día, la hermana de nuestro hermano César, ¿verdad? Bienvenida, ojalá y se sienta a gusto aquí. Los demás pues somos de casa, hermanos, qué bueno que están aquí, ¿verdad? El día de hoy. Entonces, mire, aquí en la palabra nos habla de algo bien hermoso, y antes de entrar a ello quisiera mencionarle, ¿verdad? Que el día de ayer tuvimos la grande bendición de poder pasar una parte de nuestro día en el orfanatorio Ciudad de Ángeles allá en Tijuana. Y quiero agradecer a todos los hermanos que hicieron posible, ¿verdad?, este viaje, ¿verdad? Tanto hermanos que abrieron su corazón para mandar un regalo allá a los niños, que todos recibieron un regalo, ¿verdad? Como los que cooperaron también para llevar los alimentos que estuvimos compartiendo con ellos, ¿verdad? Y también a los que hicieron un espacio en su itinerario para ir y pasar un tiempo maravilloso con esos niños, ¿verdad? Lo disfrutamos mucho, y el único testimonio que escuchamos, o que yo escuché, ¿verdad?, fue la felicidad de los niños que pasaron un tiempo increíble, amén, con nosotros, amén. Entonces, gracias, hermanos, gracias por haber sido parte de esta visita. Y precisamente, hermanos, hoy tenemos Santa Cena. Si usted nota ahí está ya el plato listo, la mesa está servida, y precisamente el sacrificio y la muerte de Jesús cambió completamente la perspectiva de la idea de la iglesia, ¿sí? O el pueblo de Dios, de como lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, miramos, hermanos, por ahí que hay una transición del Antiguo al Nuevo Testamento de lo que era la idea de la iglesia, ¿sí? Y la miramos saliendo de una imagen complicada, le decía, en el Antiguo Testamento, a una imagen clara, sencilla y alcanzable en el Nuevo Testamento. Ahora sí que la religión, dice este versículo, pura y sin mancha, es alcanzable para todos. Es solo cuestión de comprender con claridad qué significa ser la iglesia, ¿sí? Este mensaje precisamente tiene por título #Somos la Iglesia. Amén. Comprender qué es ser la iglesia. Y lo primero, hermanos, que encontramos acerca de esa idea quizás nueva, podríamos decirlo, del Nuevo Testamento para acá, acerca de la iglesia, encontramos, hermanos, a Jesús. Sí, encontramos en los evangelios que hablándonos y diciéndonos que Jesús, hermanos, es la esencia misma de la religión pura y sin mancha. Sí, Jesús es la esencia, hermanos, de lo que usted y yo somos el día de hoy. El Nuevo Testamento nos habla que Jesús es el pan de vida, ahí en San Juan 6. Nos habla que Jesús es la luz del mundo en San Juan 8. Jesús es la resurrección y la vida en San Juan 11. Jesús es el camino y la verdad y la vida en San Juan 14. Jesús es la vid verdadera en San Juan 15. Amén. Y ahí, hermanos, ahí en San Juan 15, cuando Jesús habla de la vid o habla de una vid, precisamente la vid es un símbolo, hermanos, común del Antiguo Testamento para identificar al pueblo de Dios. Y Jesús habla de la vid diciendo de él mismo: yo soy la vid verdadera, ahí en el capítulo 15 de San Juan, ¿sí? Entonces nos presenta, hermanos, en una clara perspectiva lo que es lo que es la verdadera religión, hermanos, y lo hizo por amor al mundo, ¿sí? Ahora él mismo se convierte en la esencia de la vid, que quiere decir que Jesús es la esencia, le decía, de la misma iglesia, ¿sí? Ahí nace la iglesia. Y aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, la Biblia nos enseña que después de su muerte y resurrección, le decía San Juan 15, que el pueblo de Dios, hermanos, ahora tiene vida y tiene fruto por estar en Él. Es bien importante esto, comprender esto. Comprender que para poder tener vida y tener fruto, la iglesia necesita estar en Él, ya que Él, le decía, es la esencia de la iglesia. Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos el escenario perfecto en Jesús para aprender de Él, ¿sí? Hacer la iglesia, aprender la verdadera religión, como dice este versículo.
¿Sí? Mire, en primer lugar, de nuevo el versículo está ahí. La religión pura y sin mancha, dice ahí, delante de Dios, fíjese esto, nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservar limpio, dice ahí, de la corrupción, conservarse limpio de la corrupción del mundo. El verdadero evangelio, la verdadera religión, o la religión pura, como dice aquí, sin mancha, es atender al desamparado y conservar un corazón limpio delante de Dios nuestro Padre. ¿Sí? Y miramos que ahí, hermanos, el apóstol Pablo dice, Santiago, perdón, y juzgando, hermanos, por el escenario que le mencionaba acerca de Jesús, ¿verdad? Jesús nos demuestra cuál es la verdadera religión, ¿verdad? Y nos enseña que la verdadera profesión de fe es atender al desamparado. Pensando en Jesús, podemos, hermanos, pensar en el desamparado de espíritu a través del alcance, ¿sí? Atender la atención del desamparado de sus emociones y pensamientos a través del discipulado, hasta atender al desamparado en sus necesidades básicas de la vida, como algo que hacíamos el día de ayer. Amén. Llevar, hermanos, de lo que Dios nos ha dado a aquellos que lo necesitan. Esto, dice el Señor, es visto delante de los ojos del Padre como la religión pura y sin mancha. Amén. La religión pura y sin mancha. Y en segundo lugar dice que ahí la verdadera religión, o la religión pura y sin mancha, es conservar nuestra vida limpia, santa, en otras palabras, apartada de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, que es vivir apartados de la corrupción del mundo según el contexto bíblico. ¿Sí? Mirando en versículos como en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, mire, dice ahí: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces es el contexto, hermanos, correcto cuando habla la palabra de apartarnos de la corrupción del mundo. ¿Sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, considerando, hermanos, que ustedes y yo tenemos una bendición, pero también una grande responsabilidad, hermanos, de acuerdo a la práctica de la religión pura y sin mancha, que es atender al desamparado y también conservar un corazón limpio delante de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Esta es la religión que la iglesia debe practicar. ¿Sí? O que identifica a la iglesia verdadera, o a la verdadera iglesia. ¿Y sabe qué? A mí la Biblia me enseña, ¿sí?, que usted y yo somos Jesús. Que usted y yo, hermanos, somos la iglesia. ¿Sí? Somos la iglesia. Miren, Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 14 al 22. Vaya conmigo ahí. Ya estoy conmigo. 1 Corintios 12, versículo 14 al 22, y quiero que leamos también el versículo 27. Mire lo que dice. Versículo 14 dice: además el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, dice ahí, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, todos estarían, ¿dónde estaría el cuerpo? Perdón.
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 27 termina diciendo, vosotros pues, fíjese esto, ¿sí? Primero identifica a los miembros. Y que todos los miembros, ¿verdad?, son diferentes, y que todos los miembros son parte de un mismo cuerpo. Y termina diciendo el versículo 27, vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de ¿quién? De Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, dice, y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Ustedes y yo, hermano, le decía, somos Jesús. Ustedes y yo somos la iglesia. Amén. De acuerdo a lo que encontramos, hermanos, en la palabra, como en estos versículos acabamos de leer, ustedes y yo, hermanos, venimos a hacer lo que Dios necesita para ser la iglesia. Pero le voy a decir algo. Si ustedes y yo nos ponemos a buscar en la iglesia alrededor del mundo, nos daríamos cuenta que hay mucha gente que hace iglesia. Y hace iglesia por mucho tiempo, pero no ha podido hasta el día de hoy ser la iglesia. Y es necesario aclarar, hermanos, que no es lo mismo hacer iglesia, ¿sí?, y ser iglesia. De nuevo, no es lo mismo hacer iglesia y ser iglesia. Mire, hacer iglesia es venir al templo cuando hay tiempo, o cuando se puede, o cuando tenga ganas, o sienta hacerlo. Hacer iglesia es buscar a Dios en intimidad, ya sea por medio de su palabra o de las disciplinas espirituales como son la oración, el ayuno, ¿sí?, cuando tenga ganas o sienta hacerlo. Hacer iglesia es servir a la iglesia o en la iglesia cuando tenga ganas o sienta hacerlo. Hacer iglesia es buscar la paz y la comunión con los hermanos cuando tenga ganas o sienta hacerlo. En otras palabras, hacer iglesia es sentir una obligación psicológica de venir a la iglesia. Es sentir una obligación psicológica de buscar a Dios. Es sentir una obligación psicológica de servir a los demás. Eso es hacer iglesia. Amén. Y le decía, hay mucha gente alrededor del mundo que hace iglesia. Hacer iglesia, hermanos, en resumen, es la falta de Espíritu Santo en nuestras vidas. Hacer iglesia es la ausencia de pasión por Dios y su obra. Eso es hacer iglesia. ¿Sí? Hacer iglesia es la apremiante necesidad que tiene el creyente de tener un encuentro personal con Jesús. Eso es hacer iglesia, hermanos. ¿Sí? Pero Dios no nos llamó a hacer iglesia. Nos llamó a hacer la iglesia. ¿Sí? No a hacer, sino a hacer la iglesia. ¿Sí? Ser la iglesia es vivir nuestra vida cristiana no porque sentimos hacer, ni porque es una obligación psicológica, ¿no? Y yo creo que muchas veces, mire, yo lo voy a decir, quizás en mis tiempos de proceso espiritual, cuando creo, ¿verdad?, que todos llegamos a esto, hermanos, cuando llega el tiempo donde empezamos a ser procesados en el Señor, porque le voy a decir, mire, recién convertidos venimos a Cristo y corremos y queremos hacer todo y queremos conocer al Señor más y más y estamos apasionados por Dios. ¿Sí? Lo que nos diferenciaría en ese momento de hacer iglesia, porque hay pasión y venimos apasionados, pero llega un tiempo donde el cristiano es procesado
Y ahí donde el cristiano es procesado, hermanos, es donde nos cuestionamos si queremos seguir viviendo la vida como Cristo nos enseña a vivirla, o simplemente dejarnos llevar por la corriente de aquel que hace iglesia. ¿Sí? Y todos, hermanos, pasamos por eso. Algunos ya lo pasamos, otros lo van a pasar si son nuevos convertidos. Sí. Pero ahí estamos siendo procesados. Y ahí, hermanos, es donde muchos lamentablemente caen en la idea de que es suficiente hacer iglesia. ¿Sí? Y pasan años y años y años haciendo iglesia. Pero es diferente hacer iglesia a ser la iglesia. Les decía, este mensaje tiene por título #somos la iglesia. No hacemos iglesia, sino somos la iglesia. ¿Sí? Ser la iglesia es, le decía, vivir no por sentir que tenemos que hacer lo que hacemos en el Señor, ni por obligación psicológica, de ninguna manera. Ser iglesia es comprender que la mayor necesidad del cristiano, ¿sí?, la mayor necesidad del cristiano es vivir diariamente haciendo la voluntad de Cristo. Ser iglesia, hermanos, es vivir todos los días, no porque tengamos que hacer las cosas, no porque psicológicamente, hermanos, nos obliga nuestra mente a ir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar, a buscar a Dios. No, sino porque tenemos la necesidad, hermanos, sentimos la necesidad de diariamente hacer la voluntad de Cristo. Ser la iglesia es vivir buscando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es comprender, hermanos, la necesidad de vivir en comunión con mis hermanos todos los días. Sí. Vivir en paz y en comunión con mis hermanos todos los días. Ahí está la diferencia, hermanos, del que hace iglesia. Fíjense, es un pequeño una pequeña área donde muchas veces tenemos mucha dificultad a los que queremos en Cristo. ¿Sí? Pero es una manera de las más fáciles de poder identificar si hacemos iglesia o somos iglesia. Si hacemos iglesia, mejor al hermano lo evito y ahí estamos, ¿no? Seguimos adelante. Mientras no me hable, ni le hable, no tengamos relación, no hay ningún problema. ¿Verdad? Cuando ser la iglesia es vivir en paz con mi hermano y en comunión todos los días. Eso es ser la iglesia. Sí. De acuerdo a Santiago 1:27, lo que leíamos, hermanos, nuestra base es limpiar también nuestro corazón todos los días de la corrupción del pecado y desarrollar un corazón abnegado. Esto es lo segundo, un corazón abnegado al servicio de Dios. ¿Qué significa un corazón abnegado, hermanos, al servicio de Dios? Aquí, hermanos, el apóstol ahí lo presenta como que él, hermanos, esta es la definición de lo que es la verdadera religión, lo que es la religión pura y sin mancha. Limpiar nuestro corazón de la corrupción y desarrollar un corazón abnegado al servicio de Dios. ¿Qué es esto? Un corazón, hermanos, abnegado al servicio de Dios es un corazón desarrollado que sacrifica o renuncia a sus propios deseos o intereses para diligentemente procurar el bien ajeno, aún a costa del suyo propio. Wow. Híjole. Sí. Esto es ser la iglesia, hermanos. Un corazón abnegado al servicio de Dios. Sí. Fíjese. Sacrificar o renunciar a nuestros propios deseos o intereses para diligentemente procurar el bien
ajeno a costo, muchas veces, de nuestros propios intereses. Sí. Esto es ser la iglesia, le decía. En 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo dice que sería algo así como una necesidad impuesta, aunque no lo sea. Sí. Una necesidad que nuestros mismos miembros que sienten pasión por Dios y su obra, nos imponen la necesidad de hacerlo todo por Él. Mire, ahí 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, dice el apóstol, no tengo por qué gloriarme, porque me es que impuesta necesidad. Y ay de mí, decía el apóstol, si no anunciare el evangelio. Sí. No es lo mismo hacer iglesia que ser la iglesia. Sí. Y usted y yo, hermanos, es importante que nos demos cuenta de eso, que necesitamos vivir siendo la iglesia todos los días. Jesús, hermanos, no fue a la cruz. Hoy le decía, celebramos la cena del Señor, pero Jesús no fue a la cruz para que usted y yo viniéramos a hacer iglesia. La repartición de dones y ministerios que Dios hizo a la iglesia, no la hizo para que usted y yo viniéramos a hacer iglesia. Sí. Amados, usted y yo no fuimos llamados a hacer iglesia. Usted y yo fuimos llamados a ser Jesús. ¿Sí? No a hacer, sino a hacer la iglesia. A eso fuimos llamados por Dios, hermano. O sea, ser cada día más como Jesús. Que cada día, hermanos, la identidad de Cristo se refleje en nuestra vida. ¿Sí? Que cada día usted pueda decir: mira, ¿cómo me parezco a Jesús? ¿Cómo me parezco a Jesús? Que usted pueda mirar, hermanos, en sus acciones, que su vida está siendo transformada y está alcanzando cada día la imagen del Hijo de Dios en su vida. Y cuando viene a la iglesia, no le cuesta trabajo venir a la iglesia, porque no es una obligación. Porque no tenemos que venir a la iglesia. Cuando usted toma la Biblia y empieza a leer, lo hace no porque sienta obligación de hacerlo, porque su mente le está diciendo que lo haga. Cuando busca a Dios en oración, cuando está intimando con Dios, no lo hace porque siente la obligación de hacerlo, porque sentimos, no porque sentimos la obligación de hacerlo, sino porque sabemos que es nuestra necesidad. Porque nuestra misma pasión, la misma pasión de nuestros miembros, amén, de nuestra vida, de nuestro ser, nos lleva a buscar a Dios. Nos trae a la iglesia a buscar a Dios. ¿Sí? Nos lleva, hermanos, y convence a nuestros miembros de que tenemos una necesidad apremiante, y esta es Dios, hermanos, en nuestra vida. Amén. Y hacer lo que Dios nos enseña que hacer. Y lo hacemos porque somos. No porque tengamos temor de que si no lo hacemos, nos vaya a castigar Dios, o el pastor nos vaya a regañar. Si no lo hacemos porque somos. ¿Sí?
somos. Somos quienes somos porque Dios así nos hizo. Y en Cristo, hermanos, la esencia de Dios, de Cristo en nuestras vidas, nos lleva a ser la iglesia. Y usted y yo podemos caminar todos los días siendo la iglesia. Siendo la iglesia. ¿Sí? Porque a eso fuimos llamados, a ser la iglesia. ¿Usted puede decir amén conmigo? Amén. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde están. Le digamos junto a Dios: Dios, ayúdanos, Señor, a poder claramente, Señor, tener definido en nuestro corazón lo que es hacer iglesia y lo que es ser iglesia. Que aprendamos a diferenciar lo que es hacer iglesia y lo que es ser la iglesia de Dios. Cada día que podamos mirar en nuestra vida, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer, que podamos encontrar, Señor Dios, en nuestra vida, en nuestro caminar contigo, Señor Dios, esa claridad que cada día, Señor, nos pueda llevar a apasionarnos más y más de tu amor. Yo creo que la pasión la hemos sentido todos, Señor, cuando hemos venido a tus pies, lo que la Biblia llama el primer amor. Pero, Señor, la Biblia no nos enseña que tenemos que perder ese primer amor, sino al contrario, que deberíamos de vivir en ese primer amor, Señor, todos los días de nuestra vida. Que deberíamos de vivir apasionados, Señor, por hacer tu voluntad, apasionados por agradarte, apasionados por alcanzar tus propósitos, apasionados por buscar tu rostro, apasionados por ser la iglesia, Dios. Que podamos, Dios, claramente en nuestros miembros conocer este llamado que tú nos has dado a ser Jesús, a ser la iglesia que tú vienes a buscar, Señor. Tu palabra me enseña que hay una iglesia, Señor Dios, que tú vienes a levantar. Y Santiago, Señor, nos recuerda palabras importantes que salieron de tu boca, Jesús. Que tú vienes por una iglesia, Señor, santa, sin mancha y sin arruga. Que tú vienes por una iglesia, Señor, que practica la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre. Que nosotros cada día podamos vivirla así, Dios. Que podamos vivir, Señor, siendo la iglesia, que todos los días seamos la iglesia donde quiera que estamos. Seamos hombres y mujeres apasionados de ti, Dios, apasionados de tu amor, apasionados por hacer tu voluntad todos los días, Dios, aun cuando nos cueste nuestros propios intereses. Porque al final, Señor Dios, aquí lo que importa es que podamos ser esa iglesia, Señor, por la cual tú muriste en aquella cruz. Que seamos la iglesia por la cual tu sangre fue derramada en aquella cruz. Y que no solamente hoy podamos honrarte, Señor, a través de esta cena, sino todos los días con nuestra manera de vivir, Señor Dios, que representan el reino de los cielos, que representan al Hijo de Dios, que representan a Jesús. Yo no sé si usted ya ha conocido al Señor, pero si no lo ha conocido, el día de hoy tiene la oportunidad. Y el día de hoy yo quiero invitarle a que en su corazón haga esta oración y pedirle a Jesús que entre a su vida, que le dé la oportunidad de conocerle, que le dé la oportunidad de conocer esa vida que cambia el corazón, esa vida que transforma, que es en Cristo. Dígale: Señor, perdona mis pecados, entra a mi corazón, haz morada en él, Señor Dios, y ayúdame a conocerte, Señor, todos los días de mi vida.
ese Dios que tú eres, ese Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Señor, en estos momentos queremos dedicar estos elementos para el uso de tu reino, Dios. Queremos declarar, Señor Dios, el sacrificio de Jesús, la muerte sacrificial que por nosotros, Señor, fue hecha allá en aquella cruz. Gracias, Dios. Amén, amén. Quiero invitarle que pase aquí adelante, venga y tome un pan, tome una copa y vamos a celebrar la cena del Señor. Aquí enfrente, no se me vayan para atrás. Venga aquí enfrente, vamos a tomar la cena del Señor. Aquí en el altar hay suficiente espacio para quedarnos y concentrarnos solamente en Él en estos momentos. Gracias, Jesús. Dele gracias a Dios, cierre sus ojos y dígale: gracias, Dios, gracias, Cristo. Gracias por ese sacrificio, Señor Dios, que marcó la diferencia en la humanidad. Dile su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Gracias, Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dele gracias a Dios. En silencio sé que dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias por ese sacrificio en aquella cruz, Señor, por mis pecados. Dígale: gracias porque ahora soy perdonado, Dios. Hoy soy perdonado, Señor, y puedo decir que puedo vivir una vida, Señor, en libertad. Una vida, Señor, practicando, Señor, la verdadera religión, aquella que se purifica y se santifica, Dios, pero que también, Señor, sirve al prójimo, sirviéndote a ti, Dios, sirviendo al prójimo. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor, Señor, derramado en aquella cruz por nuestros pecados. Gracias por haberte entregado, Señor, incondicionalmente, Señor, por nosotros. Gracias porque no te importó, Señor, ir a la cruz. No te importó, Señor, pasar el proceso, Señor, de sufrimiento, Señor, en esa cruz, para que nosotros pudiéramos hoy tener vida y tener vida, Señor, en abundancia. Tener esa vida, Señor, que salta para vida eterna, como dice tu palabra. Y hoy, Señor, queremos honrarte, Señor Dios. Hoy, Señor, tomamos la cena, Señor Dios, recordándote, Jesús, y dándote a ti el honor, que es por ti, Señor Dios, que estamos aquí, que es por ti, Señor, por tu sangre en aquella cruz, que es por ti, Señor, que somos la iglesia, que es por ti que podemos disfrutar, Señor Dios, de la salvación y tener la esperanza y la seguridad de nuestro corazón, de que un día te veremos, Señor, allá en tu reino. Un día estaremos, Señor, allá contigo, Señor. Podemos tener la seguridad que somos salvos, que tu gracia se derramó sobre nuestra vida, Dios.
llamada salvación. Gracias, gracias, amado Dios. No hay nadie Oh, te adoramos. Dígale, no hay nadie. solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Oh, dígale gracias. No hay Gracias, mi amado. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste por mí, Dios. Gracias por tanto amor, Señor, hacia mí. Gracias por la gracia inmerecida, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Oh, te adoramos, Señor. Venimos con agradecimiento en esta tarde. Venimos con agradecimiento por todo, Señor, lo que representa tu sacrificio, Dios. Mi corazón, Por todo lo que has dado a través de él. Te damos el honor, Señor Jesús. Gracias, amado. Gracias, mi Dios. por siempre. Mi corazón, toda mi fe. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Aleluya, santo Dios. Amén. Somos la iglesia, hermanos. Amén. Somos la iglesia, amén. Tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, delante del Señor y de todo el mundo, amén, de seguir adelante, intercediendo, hermanos, amén, viviendo una vida como el Señor quiere que la vivamos, ¿verdad? A veces creen que porque vienes a una iglesia tienes que ser perfecto, dicen, ay, y eso que vas a la iglesia, ¿verdad? Pero es, hermanos, el que no somos perfectos, pero tratamos, ¿verdad?, todos los días de vivir de la mejor forma que podemos, y esa es la iglesia, hermanos. Amén. Y vamos a continuar, hermanos. Voy a estar orando por los diezmos y ofrendas. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Es increíble, ¿verdad?, como la palabra del Señor siempre nos dice que cuando nosotros damos somos bendecidos, ¿verdad? Aquí dice que honremos con nuestros bienes, ¿verdad? Y dice, y nuestros lagares van a ser, ¿verdad?, llenos de mosto. Allá en Malaquías, ¿verdad?, dice que el Señor va a derramar bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Y esa es la ley. Amén, esa es la ley del Señor, es que cuando tú das, ¿verdad?, el Señor te bendice. Y es mejor, hermanos, dar, ¿verdad?, porque es para la obra del Señor. Todos sus diezmos, sus ofrendas, hermanos, se utilizan, ¿verdad?, completamente para lo que es la obra del Señor, para pagar este lugar y los gastos que lleva la iglesia, ¿verdad? Así es que su dinero está ahí para la obra del Señor, y el Señor no se queda con nada. Usted lo está entregando, ¿verdad?, para que podamos continuar siguiendo en este lugar y seguir predicando. Amén. Acompáñeme a orar. Amén.
Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, ponemos los diezmos, las ofrendas, Señor, en tus manos, Señor. Yo pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, Padre, que tú les bendigas como dice tu palabra, Señor, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Padre, que cuando damos, Señor, tú nos bendices, Padre glorioso. Y esa es tu ley, esa es tu regla, Padre Santo, Señor. Y no lo damos, Señor, Padre, por obligación, Señor, sino lo damos, Señor, con un corazón agradecido, Señor, porque ya nos has bendecido, Padre. Oro por cada uno, Señor, que tú sigas abriendo esas ventanas, que sigas derramando esa bendición, Padre. Y aquellos, Padre, que no tienen un trabajo, Señor, pedimos que tú abras, Padre, esas puertas de trabajo, Señor, Padre precioso, para que tu bendición siga fluyendo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden pasar, mis hermanas hermosas. Amén. Y mientras, hermanos, voy a estar mencionándole los anuncios. Amén. Recuerden, amén, martes a las 6 de la tarde nos conectamos por medio de Zoom, ¿verdad? Ya voy a estar de regreso, hermanos. Ya voy a estar este martes de regreso, ¿verdad? Por medio de Zoom a las 6 de la tarde. Las mujeres tenemos estudio bíblico. El miércoles a las 7 tenemos oración también por vía Zoom, ¿verdad? Todos los servidores, ¿verdad? Los esperamos ahí conectados. Y el jueves tenemos nuestro servicio a las 7 de la noche. Amén. Vamos a estar, amén, vamos a continuar, hermanos, intercediendo. Recuerden, hermanos, que nuestra oración, ¿verdad?, es estar intercediendo por todo lo que ha estado pasando. Hemos estado orando por cada familia, hermanos. Oramos por ustedes, por cada situación, ¿verdad? Y por todo lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Sabemos que este virus no se ha ido, por ahí anda, ¿verdad? Y está volviendo con más fuerza y se está moviendo, pero sabemos que estamos en las manos de Dios, amén. Entonces hay que seguir orando, hermanos, no cese de orar, amén. Estar intercediendo, estar orando uno por los otros, poniéndonos en las manos del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que hace la iglesia, así es que somos la iglesia al estar haciendo eso, amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a estar orando para ser despedidos. Amén. Los que nos acompañan a través de las redes, amén. Dios les bendiga y esperamos que haya sido de grande bendición esta palabra. Atesórela, amén. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, estar en tu casa, Señor. El día de ayer pudimos, Señor, estar en ese orfanatorio y te damos gracias, Dios, porque tú supliste, Señor, todo lo que se necesitó, Señor. Así como hoy nos das tú el alimento, Señor, a nosotros el día de hoy, Padre glorioso. Tú has suplido nuestro alimento, lo que ocupábamos, Señor, para este día en este servicio, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición con cada uno de nosotros, Padre. Que nunca se aparte tu espíritu, Señor, Padre, de cada hogar, Señor. Oro por cada familia, oro por cada hogar, Señor. Que sea tu presencia, Señor, llenando, Señor, sus vidas, su familia, Señor. Y tú te hagas cargo, Señor. Si hay enfermedad, Señor, si hay necesidad económica, Señor, Padre glorioso, si hay necesidad espiritual, Señor, Padre, cada hogar, Señor, está en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Es un gusto mirarles, amén, nuevamente aquí y nos seguimos mirando, amén. Recuerden, el jueves a las 7 tenemos nuestro servicio y pues el domingo a la 1